Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi citología. En esta oportunidad les voy a estar hablando del fibroadenoma. El fibroadenoma es una patología de la glándula mamaria. En videos anteriores les estuve hablando de secreciones por la glándula mamaria, así que en esta ocasión les voy a hablar de nódulos que se pueden llegar a presentar en la glándula mamaria y nos vamos a enfocar en fibroadenoma. Recuerden que si tienen preguntas relacionadas con este tema que les estaré hablando el día de hoy o con cualquier tema relacionado con la citología o el Papa Nicolau, nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com y también nos pueden dejar los comentarios aquí abajito debajo del video. Comencemos hablando de ese fibroadenoma y para eso pues tenemos que definir qué es un fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor benigno de la glándula mamaria. Benigno, no es cáncer. Eso es importante desde el principio aclararlo. No es cáncer el fibroadenoma, es un proceso benigno. ¿Qué es lo que ocurre en el fibroadenoma? Bueno, en el tejido de la glándula mamaria hay una cantidad de células distintas. Hay distintos tipos de tejidos dentro de esa glándula mamaria. Hay un tejido que es el propio de la glándula y cuando hablamos propio de la glándula nos referimos a ese que se encarga de producir la leche durante la lactancia y de excretar esa leche, que son esas glándulas que producen la leche, una zona que generalmente las glándulas son como así, un poquito ovoides, producen la leche y una cantidad de conductos que van hacia el pezón para la salida de esa leche. Eso es porque sabemos que la función de las glándulas mamarias en el caso de las mujeres es esa. En el caso de los hombres pues no tienen realmente una función esas glándulas mamarias, pero los hombres también pueden padecer distintas patologías de glándulas mamarias, incluyendo el cáncer de mama. Y el fibroadenoma también puede ocurrir en los caballeros. Las patologías mamarias en caballeros son muy poco frecuentes y en las mujeres, pues por supuesto, son más frecuentes porque es un órgano que tenemos más desarrollado que los caballeros. Pero ambos tenemos glándulas mamarias, tanto hombres como mujeres, y podemos llegar a manifestar enfermedades, bien sean infecciosas, inflamatorias o tumorales, benignas o malignas, como el fibroadenoma. Les decía entonces, el tejido mamario pues tiene esas glándulas que uno habla, esa es la glándula como tal, y alrededor pues hay otros tejidos, tejido conectivo, que es un grupo de tejido fibroso que recubre todas esas glándulas y les dan, vamos a decir que de cierta manera, un soporte. Hay tejido adiposo, hay grasa alrededor, todo hay una cantidad de distintos tipos de células que forman parte de ese tejido mamario. En el caso del fibroadenoma vamos a tener afectados dos de esos tejidos mamarios, la glándula, la zona glandular y el tejido fibroso, ese que yo les mencioné que está alrededor. Entonces hay una proliferación de ese tejido fibroso junto con ese tejido glandular y se generan nódulos. Estos nódulos generalmente son nódulos indoloros, nódulos bastante redondeados que pueden ser pequeñitos, pero pueden llegar a ser bastante grandes. Los fibroadenomas se suelen presentar en pacientes jóvenes, en pacientes menores de 35 años, entre los 20 y 35 años es que se suelen presentar este tipo de tumores. Sin embargo, se pueden presentar a mayor edad, pero es mucho más común en pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes menores de los 25 años, incluso en chicas de 15 años o un poquito menos. Entonces son comunes en pacientes jóvenes. Por supuesto, sin descartar la posibilidad de que se presenten en pacientes de mayor edad. Como les decía, son nódulos que pueden ser indoloros, que realmente al tacto no manifiestan dolor, no manifiestan mayor molestia. Pero en el caso de las pacientes muy jóvenes ocurre lo que se conoce como fibroadenoma juvenil. Cuando hablamos de un fibroadenoma juvenil, bueno, obviamente la palabra juvenil es porque ocurre en pacientes jóvenes, pero en casos muy raros que puede darse, o no tan raros en verdad, se generan lo que se llama como fibroadenoma gigantojuvenil, porque son tumores que pueden ser realmente grandes. Hablo de tumores porque es benigno, pero recuerden, esto no es cáncer. Son lesiones realmente de gran tamaño, estos fibroadenomas gigantojuveniles. La gran mayoría son fibroadenomas nódulos pequeñitos que no toman un tamaño considerable. Pero en estos casos de fibroadenomas gigantojuveniles pueden ser nódulos de este tamaño.
pueden ser más grandes que el tejido mamario, pueden ser realmente voluminosos. Y por supuesto en estos casos que no son los más frecuentes, pues se va a requerir de un procedimiento quirúrgico porque pueden llegar a tomar un tamaño bastante considerable y que obviamente por más de que diga no genera un dolor, es una molestia tener un anexo allí porque al final, por más de que está dentro del tejido de la mama, es un volumen exagerado. Y requiere cirugía que no tiene mayores complicaciones que las complicaciones que tiene cualquier proceso quirúrgico. Estos son tumores benignos, como les digo, que afectan pues ese doble tejido mamario, el tejido fibroso, el tejido glandular, y lo que ocurre básicamente es un crecimiento exagerado de ese tejido en una zona particular de la mama y se forma ese nódulo que va a ser palpable, y por eso es tan importante estarse haciendo constantemente el autoexamen de mama. Un nódulo que se palpe, indistintamente de la edad que tengamos, debemos acudir a nuestro ginecólogo para determinar qué es lo que está allí. Si bien los cánceres de mama son mucho más frecuentes en mujeres de los 35, 40 años en adelante, vamos viendo que la incidencia aumenta pues con la edad. No es descartable que ocurra un proceso cancerígeno en una mujer más joven. Y no es para asustarlo, no es para asustarlas, ni para asustarlos, porque los caballeros también pueden padecerlo, sino para tomar conciencia que ante cualquier cosa extraña que veamos en nuestro cuerpo, acudir a nuestro médico. No esperamos que ya la cosa esté súper avanzada para decir, ay, bueno, yo me lo había visto cuando estaba de este tamañito y ahora ya es una cosa gigante o se complicó. Entonces siempre vayan a su médico. Importante pues el autoexamen para determinar la presencia de estos nódulos, pues la mayoría de las veces ocurre, las mismas pacientes se dan cuenta de que hay un bulto, un nódulo en sus glándulas mamarias, en alguno de sus senos, y acuden al médico. ¿Y qué es lo que van a hacer los médicos? Y ahí entramos nosotros, la citología, porque ustedes dirán, bueno, pero esto hablemos de mi citología, ¿y cómo es esto de el fibroadenoma y la citología? Pues nosotros en el laboratorio de citología diagnosticamos este tipo de lesiones, porque cuando se tiene un nódulo en la glándula mamaria se les realiza una punción, y quizá muchas de ustedes les han realizado una punción a los nódulos o al nódulo que presentan en la glándula mamaria. ¿Qué es una punción? Bueno, se agarra una jeringa con una aguja, por supuesto, y se toma el nódulo. Estas punciones deben ser ecoguiadas, es decir, con un eco. El médico va a tomar el nódulo, va a pasar el eco para estar seguros de que la aguja ingrese en el nódulo, porque nos interesa es ver las células que están dentro de ese nódulo. Vamos a suponer que este es el nódulo, todo lo que está acá es la glándula mamaria y este es el nódulo. El médico pues lo va a palpar, así efectivamente aquí hay un nódulo. Uno de los exámenes que les van a hacer va a ser un eco, probablemente les hagan una mamografía y luego les van a hacer una punción a este señor que está aquí, a ese nódulo. Entonces estas punciones deben ser ecoguiadas. Al mismo tiempo que se está haciendo la punción, se va pasando el eco para determinar que la aguja ingrese dentro del nódulo, porque a mí me interesa conocer las células que están aquí. A mí no me interesan las células que están alrededor, porque las células que están alrededor son las células del tejido mamario y eso va a estar normal, pero las células que están aquí son las que me van a decir quién es este señor. ¿Esto es un fibroadenoma o es otra cosa? Entonces ese líquido o ese material que se extraiga, porque no siempre va a ser un líquido, de ese nódulo lo van a colocar en una lámina portaobjetos y lo van a enviar al laboratorio de anatomía patológica, que es el laboratorio donde estamos los citotecnólogos. Y los citopatólogos y los patólogos y los profesionales que vamos a ver esa muestra que ustedes le extrajeron y vamos a determinar, bueno, esto que está aquí se trata de un fibroadenoma. No voy a entrar en los detalles de qué es lo que se ve a nivel microscópico porque no es el objetivo de estos videos, sino informar que, bueno, si se le hace una citología, ese es otro tipo de citología que existe y es la citología mamaria, de esos nódulos, al igual que en las secreciones cuando les hablé de las secreciones. Esos nódulos se analizan y se determina que es un fibroadenoma, porque recordemos que estamos enfocados en este video solo en fibroadenomas, porque patologías mamarias hay un montón. Pero
hablemos del fibroadenoma. Se hace el diagnóstico de fibroadenoma dependiendo del tamaño del fibroadenoma, de la cantidad de nódulos que tengan, porque puede presentarse un solo nódulo, como pueden presentarse múltiples nódulos en una mama o en ambas mamas. Se va a decidir el tratamiento. Si son nódulos pequeños, que quizás no es, o es un solo nódulo pequeñito que no está causando mayores molestias, probablemente no se requiere una cirugía. Pero si son múltiples nódulos o nódulos de gran tamaño, lo más probable es que se requiera una cirugía. Eso obviamente lo va a determinar el médico tratante. ¿Qué más hablar sobre este fibroadenoma? No es doloroso, puede que llegue a presentarse molestias de este nódulo, que pueda quizá doler un poco si durante la menstruación, durante los días cercanos a la menstruación, quizá moleste un poco. Puede que eso ocurra. Importante que si yo me palpo un nódulo, pues acudir a mi médico para determinar a qué se debe esto. Como les decía, son tumores benignos muy frecuentes en pacientes jóvenes. De los tumores benignos de las glándulas mamarias, el más frecuente es el fibroadenoma y es muy común en pacientes jóvenes. Lo más llamativo son estos fibroadenomas gigantojuveniles que ocurren en pacientes muy jovencitas y que generalmente van a tener que ser sometidas a una cirugía, porque cuando les digo que son gigantes es porque son gigantes y es necesario extraerlos, porque muchas veces siguen y siguen y siguen creciendo. Y eso, por supuesto, cuando se presenta un nódulo, estos nódulos, y aclaro también esto que quizás puede ser una pregunta, esta enfermedad de fibroadenoma o este tipo de tumor fibroadenoma no es un tumor que pueda generar cáncer. No está vinculado con el cáncer. Un fibroadenoma sigue siendo un fibroadenoma, él no se va a transformar en algo maligno, pero sí puede seguir creciendo y por eso hay que mantenerlo en observación y decidir pues si se extrae o no. Eso va a ser decisión del médico y por supuesto junto con ustedes como pacientes, si de verdad desean someterse a la cirugía, dependiendo pues de la condición en la que estén, si es un solo nódulo, qué tamaño tiene o si les está molestando. Eso en relación al fibroadenoma. Y ahora me gustaría hablar un poco de lo que es el autoexamen de mama, porque va a ser ese autoexamen lo que me va a permitir determinar la presencia de un nódulo en mis glándulas mamarias. Por supuesto, siempre debo acudir a mis consultas ginecológicas. Cuando yo acudo al ginecólogo, pues no solamente me hacen mi citología cérvico-vaginal, sino también me hacen un examen de mamas. Me palpan las mamas, el médico me las observa y pues puede que si ya estoy en la edad que corresponda, pues me hará una mamografía o un eco, según la edad que yo tenga. Todos esos son exámenes de rutina para ver que todo está bien, porque a veces hay nódulos muy chiquititos que están en las profundidades del tejido mamario, que por más de que nos hagamos el examen, el autoexamen nosotras en casa, puede que no lo lleguemos a palpar y que pueda ser detectable por estos estudios. El autoexamen de mama, lo más importante es que siempre lo hagamos frente a un espejo. Y lo primero que nosotros debemos hacer, bueno, primero debemos hacerlo fuera de nuestro ciclo, de nuestra menstruación, porque cuando estamos menstruando las glándulas mamarias se inflaman un poco, incluso podemos llegar a palpar esas glándulas, que en el resto del mes puede que no las palpemos, pero durante la menstruación puede que se inflamen un poco. Incluso hay mujeres que les duele un poco los senos durante la menstruación. Entonces, en esta fase no se deben hacer los autoexámenes de mama y esta palpación, porque vamos a estar tocando las mismas glándulas y nos vamos a asustar. Y resulta que son nuestras glándulas que están un poco inflamadas y un poco allí sí, inflamadas, producto de todas las hormonas y esos cambios que ocurren durante la menstruación. Entonces, el examen de mama, el autoexamen de mama, debemos fijarlo siempre en las mismas fechas del mes. Deberíamos hacerlo una vez al mes y deberíamos hacerlo fuera de la menstruación, y si decidimos hacerlo antes o posterior a la menstruación, pues tratar de que siempre sea esos mismos días, para acostumbrarnos a que así es como está nuestro tejido mamario en esos días en particular. Pararnos frente al espejo, obviamente pues sin ropa, ¿no? Esto se hace sin ropa y nos paramos frente al espejo y lo primero que vamos a hacer es observar nuestras mamas. Vamos a ver todas sus características, conocer nuestro cuerpo. Entonces, ver el tamaño, ver las características de la piel de nuestras mamas, de nuestro pezón,
Eso es importante, eso es lo primero, pararnos y simplemente observar, sin tocar nada. Observar el tamaño de nuestros senos. Es normal que un seno sea un poco más grande que el otro, eso es bastante normal, la gran mayoría de las mujeres somos de esa forma, así que eso no es algo para preocuparse. Si ustedes consideran que la diferencia es quizá muy impactante, un seno es mucho más grande, pues pueden ir al médico y consultar. Pero generalmente hay una mama que es un poquito más grande que la otra. Y eso también pasa con los caballeros en el caso de los testículos. Un testículo suele ser un poquito más grande que el otro. Y eso es completamente normal. Visualizamos la piel. Siempre verificar el color de nuestra piel, si no hay alguna lesión quizá en la piel, tanto del pezón como del resto de la piel. El color es muy importante, si es que estamos viendo quizás algunos vasos sanguíneos o si vemos alguna mancha que no estaba antes. Y lo que se conoce como piel de naranja, si vemos esos hundimientos en la piel, eso es importante. Todas esas características que veamos que cambian en nuestras mamas es importante y nos están diciendo algo. Después de que conocemos esas características y ya sabemos cómo se ven nuestras mamas, vamos a comenzar a palpar. La palpación siempre debe hacerse con estos dedos, con estos dos dedos, nunca con este dedo, siempre con estos dos dedos y nunca debe ser de esta forma. Porque si hacemos de esta forma vamos a estar apretando en nuestras mamas glándulas, las glándulas que están allí. Entonces no es en forma de pinza, siempre es con estos dos dedos y vamos a ir palpando en forma de círculo. A lo largo, comenzamos en un mismo punto y vamos palpando toda la circunferencia de nuestra mama. ¿Cómo se debería hacer? Pues colocando la mano detrás de nuestro cuello, extendiendo bien el brazo para poder visualizar lo que se conoce como la zona axilar. Es muy importante esta zona, además de palpar el seno, palpar esta zona, porque la mayoría de los tumores se ubican hacia este lugar y hacen metástasis hacia este lugar porque aquí tenemos muchos ganglios. Entonces es muy importante palpar esta zona, porque de hecho hay tejido mamario un poquitito hacia acá. Entonces palpar desde la zona axilar y palpar todo alrededor de nuestra mama. Poco a poco con los dos dedos vamos palpando de esta forma. Si nuestras mamas son pequeñas o son más grandes, pues obviamente palpar todo el tejido. En el caso de las personas que tienen mamas voluptuosas, deben presionar suavemente para poder palpar lo más profundo que se pueda. Esto hacerlo frente al espejo, el mover el brazo y visualizar si hay cambios en la textura de nuestra piel cuando hacemos esto. Si ustedes ven cambios en la textura de su piel, eso también es llamativo. No debe cambiar la textura, esa piel de naranja que se genere cuando ustedes hagan esto, eso no debe pasar. Entonces eso también es motivo de que ustedes consulten con su médico. Esto frente al espejo para visualizar lo que están haciendo. También, otra fase, y también seguramente ustedes lo han visto por allá en internet, hacer esto mismo acostadas en la cama, sobre todo para aquellas que tienen los senos de gran tamaño, porque al acostarse pues vamos a decir como que se aplasta un poco más el tejido y es más fácil quizás de acceder a las zonas más profundas y poder palpar, pero en verdad cuando las mamas son muy voluminosas, los nódulos que puedan estar en esa profundidad del tejido difícilmente los van a palpar. Por eso es tan importante, además del autoexamen, acudir al médico para hacerse la mamografía y el eco. Entonces hacen esto, hacen su palpación en ambas mamas, por supuesto, en ambas mamas van a hacer lo mismo y nunca olviden esta zona. Muy importante, la zona hacia lo que se conoce como la región axilar, porque allí pues inician muchos tumores y por las metástasis las metástasis inician hacia ese nivel. Entonces no olviden hacerse su autoexamen, no hacerlo con la menstruación, tratar de hacerlo siempre los mismos días del mes y reconocerla. Si es la primera vez que lo hacen, pues la primera vez que lo hacen es el momento de conocerse bien, de observarse bien, cómo son sus senos, cómo son, qué tamaño tienen, reconocerlos. Tomar esa fotografía y guardarla aquí en su cerebro, así son mis senos. Es importante que conozcamos nuestro cuerpo. Yo sé que hace algunos años atrás esto podía ser un tabú, eso de verse al espejo era como, esto las mujeres no nos andamos bien. Bueno, una cantidad de cosas que no vienen al caso, pero
debemos observarnos. En este caso estamos hablando de los senos, pero nosotros debemos ver todo nuestro cuerpo. Porque ¿quién mejor que nosotros para saber si algo está distinto? Nosotros tenemos que conocernos para saber, mira, esta mancha yo no la tenía, voy a acudir al médico a ver qué puede estar pasando. Tampoco caer en ser hipocondriacas, ¿no? Pero sí en tener esa observación de nuestro cuerpo y saber que algo está distinto. Nuestro cuerpo siempre nos va a dar señales, siempre nos da señales de que algo no está bien. Entonces hagamos, escuchemos, veamos y entendamos a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos habla. Háganse el autoexamen, háganse sus controles ginecológicos. Y espero que, por supuesto, pues hayan aprendido más del mundo de la citología, de las patologías de mama, en este caso el fibroadenoma, existen muchas otras, y si quieren que pues les siga hablando de estas patologías mamarias, háganmelo saber aquí en los comentarios de qué otra patología mamaria les interesa conocer, y por supuesto les hago el video. Espero que hayan aprendido, que hayan conocido sobre el fibroadenoma y que hayan entendido un poquito más sobre el autoexamen de mama, que yo estoy segura que todas ustedes pues ya lo conocen y lo hacen, y espero que así sea. Y si no es así, y si es la primera vez que lo vas a hacer, pues vuélvelo una rutina y parte de los hábitos de tu vida, porque es importante. Recuerden que la vida de cada una de nosotras y de los caballeros pues está en sus manos. Solamente nosotros vamos a cuidar de nosotras mismas, igualmente pues los caballeros de sí mismos. Recuerden que las patologías mamarias, tanto los cánceres como las patologías benignas e incluso los procesos inflamatorios también los pueden padecer los caballeros. Así que los caballeros también deberían hacerse un examen, un autoexamen. Si bien hay caballeros que quizá no tienen una glándula mamaria porque existe lo que es la ginecomastia, que lo presentan los caballeros, que es un poco del desarrollo de esas glándulas, un agrandamiento que se ve, lo que se describe como un busto masculino. Pues en estos casos igual es importante hacerse el examen, y en el caso pues de los caballeros que no presentan esto, es igual siempre mirarse al espejo y ver cómo están sus glándulas, si es que están viendo cambios en su piel o en sus pezones, porque recuerden que también pueden llegar a padecer enfermedades de este tipo. No es lo más común, pero puede ocurrir. Así que todos debemos cuidarnos. Y ustedes como caballeros, pues cuidar a sus parejas si es que sus parejas son mujeres. Recordarles, mira, te hiciste el autoexamen. Recuerden que eso también forma parte de ese amor que sentimos hacia el otro. Cuidarlo y recordarle. Acuérdate de tu autoexamen y de tus consultas ginecológicas. Igual ustedes a los caballeros y a sus parejas. Recordarles que esto también les puede ocurrir y que por supuesto no queremos que le ocurra a nadie, y tomar medidas de prevención. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo con dudas o preguntas, o escribirnos en los comentarios, y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like. Recuerden que dándole like ayudan y nos apoyan a que este video se pueda ver mucho más y que por supuesto nosotros podamos continuar haciendo contenido como este. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi Citología. Chao, chao.